de básicas y elementales, que cuando uno las ve, es sencillo, pero estamos comenzando así porque todo el paso a paso que tenemos que dar lo tienen que saber bien. No se pueden confundir ni equivocar, porque es como una base para todo el curso. Se acuerdan con la que la teoría de la primera parte de la base, ¿cuál es eso? Es la base. Hay que aprenderlo bien porque conforme avanza se va a complicar y se va a complicar de algo en el sistema para las cosas. Entonces, esta primera parte sí se aprende rápidamente. Pero si es un nivel bien básico, sí es básico. Es básico porque es un nivel de curso, pero tienen como digo que saber estas cosas hasta dormidos, ¿sabes? Es una cosa de otra. Porque si no, se va a ir picada y todo lo demás te debe ser mal. Entonces, por favor, afinen su razonamiento, manejen bien todos los conceptos teóricos para que puedan tomar una decisión en el manejo del gráfico, de la tabla, de la prueba que se va a aplicar. Entonces, esta primera clase es todo concerniente a la clase. Cuando nosotros tenemos sujetos de estudio, por ejemplo, estudiantes, ¿no? Van a tener sujetos de estudio porque en el curso pueden estudiar muchas características. ¿Qué características podemos estudiar? Todo lo que queramos, ¿no? Estado nutricional, presión arterial, peso de antiojos, presión de entrenamiento, N características. Entonces, esto podemos ver cada una de estas características, vamos a darnos cuenta que es lo que vamos a llamar la desarrollada. Entonces, cada grupo de sujetos tiene características que a nosotros nos interesan. Cuando uno sigue investigando, uno selecciona las variables que quiere estudiar ahí. Acá hay otro tipo de sujetos de estudio también, que son recién nacidos. Recién nacidos, en los cuales a nosotros nos interesa saber, por ejemplo, el tipo de paso, el peso, el ancla, la talla, todas estas características que tienen recién nacidos. ¿Saben lo que es el ancla? ¿Cómo ancla es el ancla? ¿Sí? ¿Qué es ancla del ancla? ¿Saben lo que es el ancla? El ancla es como una especie de evaluación, como un test que se le toma al recién nacido y se evalúa 5 elementos, ¿no? Básicamente la apariencia de la piel, el movimiento, el llanto, la actividad motriz, todas esas cosas. Son 5 indicadores y la suma de esos dan 10. 10 porque el niño está en perfectas condiciones. Hay veces el niño nace medio deprimido en su respiración, el niño va a 6, pero al minuto se le mueve todo ya. Al minuto hasta 8, ya que ha mejorado. Si al minuto no mejora, si el mapa 6 o 5, entonces se debe estar un poquito deprimido, no está bien, ¿no? Cuando al para el minuto debe tener un 8 ya, ¿no? Debe tener un 8 como un minuto para saber que debe estar en buen estado. Eso debe ser la recién así. ¿Cuál es el concepto de variable entonces? Según lo que hemos mencionado, variable es toda característica o atributo susceptible de tomar un valor y ser clasificado por un medio. Hay características que no pueden ser medidas, por ejemplo el sexo. Nadie tiene un instrumento ni nada para medir, ¿no? No es 1.5 femenino, masculino, no lo decimos así. Solamente podemos separar de acuerdo a las características masculino, femenino, hombre, mujer, punto, ¿no? No tenemos otra cosa. Entonces, esta característica varía de acuerdo a cada sujeto de estudio, hecho o fenómeno. Para convertirse en variable, la característica debe tener por lo menos 2 o más valores. Porque si tiene uno, es una constante, ya no es una variable. Entonces, para que sea variable, 2 o más, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos de variables. Ya los habíamos mencionado algunas. También está número por familia, episodio de crisis asmática, estado de salud, procedencia, antecedentes quirúrgicos, ¿no? Cuántas operaciones se hacen en la persona, podemos hacer muchas cosas. Desde el punto de vista estadístico, acá recordamos bastante que desde el punto de vista estadístico las variables son de 2 tipos, cualitativa o categórica y cuantitativa o numérica. ¿Por qué ponemos desde el punto de vista estadístico? Porque también cuando se hace investigación hay otras variables que son las clasificatorias, intervinientes, extrañas, que ponen distintos nombres, ¿no? Pero a nosotros no nos interesan por el
cualidad, ¿no? Como bien lo dice, expresa una cualidad o atributo y solo se puede clasificar o categorizar y hacer el conteo, ¿no? Solamente contamos. Por ejemplo, si tenemos masculino y femenino, o mujer y hombre, contamos, ¿no? Cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay. Nada más, o sea, conteo. Acá esto se lo menciono porque en algunos textos hay. Me dicen cualitativa y conducta cuando tiene solamente dos categorías. Por ejemplo, estado de salud, recuperado y no recuperado. Estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, aquí llaman politono. Esto se los explico, pero cuando la evaluación les pregunte por ese tipo de variable que identifiquen, no necesitan ponerme cualitativa ni dicotómica, aunque me pongan cualitativa solamente es suficiente. ¿Ya? Entonces, les digo que no es necesario, por favor, acuérdense, porque cuando algo les digo que no es necesario, es lo que pasa. Entonces, por favor, no es necesario que me pongan este. Igual en la práctica, no es necesario que me pongan un dicotómica. Para la cuantitativa, cuantitativa ya no se habla de cantidad, cuánto, ¿no? Se expresa numéricamente y es susceptible de ser medido. Aquí sí tenemos que hacer la diferenciación en discreta o discontinua y continua. ¿Por qué decimos discreta o discontinua? Porque solamente puede darnos valores enteros, no fracciones. Cuando uno hace con una clasificación o el valor de la escala, solamente son números enteros. Por ejemplo, número de goles del equipo de fútbol. Ahí decimos 5, 6, nadie dice 4 goles y medio y 2 goles y medio, ¿no? Igualitos por familia, 3 hijos, 4 hijos. Camas hospitalarias, 6. Si uno saca promedio 7.5, es mejor decir 8 o 7, porque no hay 7.5 camas, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de idea para tener. O sea, nosotros tenemos que tratar de reconstruir rápidamente a qué es lo que se está refiriendo. En ese 7.5 es igual cuando nos dan los resultados de la tasa 0.005 y no nos dicen por cuánto es, nos quedamos pensando qué pedacito es, ¿no? Entonces, siempre es mejor tener una idea de algo entero, ¿no? En cambio, la cuantitativa continua se puede medir en una escala que tenga cualquier número real. Son fracciones, ¿no? Por ejemplo, la tabla, el peso. Ahí sí se entiende perfectamente las fracciones. Va a pasar fácilmente a ver. Por ejemplo, en la variable cuantitativa discreta y discontinua, los valores que hemos dicho son números enteros que por su naturaleza no pueden tomar una fracción del valor que se trata consecutivo, ¿no? Porque ya hemos dicho, número de camas, número de tecnólogos médicos de servicio hospitalario. El número de tecnólogos son números enteros, 1, 2, 3, ¿no? Si sea bajito, no ponemos un medio, ¿no? Tiene que ser completo. En cambio, la variable cuantitativa continua hemos dicho que acepta fracciones, ¿no? Pertenecen al campo de los números reales. Los números reales, ustedes se acuerdan con sus conceptos de matemática, de aritmética, de colegio, ¿sí? ¿Se acuerdan el campo de los números naturales, los números reales? ¿Se acuerdan? Si se acuerdan los necesitan, si no se acuerdan, revisen. Porque de todas maneras son aparte de fracciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, edad, peso, tal. Generalmente esta variable requiere un instrumento de medición. Ahora tenemos entonces ya esta variable. Unas no podemos medirlas, solamente clasificarlas, pero las otras sí podemos medirlas. Entonces vamos a ver, de acuerdo a cada tipo de variable, ¿no? Escala de medición es el grado de precisión con que se expresa la medida de una variable. Esta determina la forma de presentación de la información y resumen, así como los métodos estadísticos que se usarán para analizarlos. Fíjense qué importante es seleccionar la escala de medición adecuada de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Si yo quiero hacer una prueba de correlación, por ejemplo, que es para dos variables cuantitativas medidas en escala de razón, entonces las variables que quiero relacionar
tengo que seleccionar el mismo. Entonces, aquí tenemos 4 escalas: nominal, ordinal, intervalo y duración. Entonces, fíjense ustedes, las variables son cualitativa y cuantitativa, y las escalas son nominal, ordinal, intervalo y duración. Entonces, fíjense esos conceptos bien claros, 2 conceptos bien claros: nombre de variables y nombre de escalas. ¿Cuál es la escala nominal? La escala nominal es la escala que, como su nombre lo dice, solamente va a nombrar o clasificar los valores de los datos. No indica ninguna jerarquía. Si yo pongo hombre, mujer o mujer, hombre, no altera nada a la hora de indicar. No hay ninguna jerarquía, ¿no? Es la más simple de las escalas de medición, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos hombre, mujer, que acá también tipo de paciente, hospitalizado, ambulatorio, etc. Si yo pongo primero domiciliario, ambulatorio, cambio, no indica ninguna jerarquía, simplemente no está nominando. Procedencia o regiones, ¿no? Cusco, Ayacucho, Lambayeque, no interesa nada. De repente yo lo pongo por orden alfabético para presentarlo, que sea más fácil la ubicación, pero no implica ninguna jerarquía. La escala ordinal. La escala ordinal ya no solamente clasifica, sino que tiene implícito un orden o jerarquía. Dice, entre las categorías, ¿no? Las que por lo menos deben ser 3 para hablar de ordinal, porque si hay 2 más es nominal, así como hombre y mujer. Entonces, en los ordinales, como mínimo deben ser 3 categorías. Y las observaciones se clasifican como escala nominal, pero algunas tienen más o son más grandes que otras, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos nivel socioeconómico alto, medio y bajo, ¿no? Ya sabemos que el alto es mucho mejor que el bajo, ¿no? Y el medio es una cosa como un número que se intermedio. Cuando decimos estado de salud, no saludable, poco saludable, saludable, medianamente saludable, muy saludable, ¿no? Ahí nos implica un orden, una jerarquía. El que está muy saludable está mucho mejor que el que dice poco saludable, eso lo damos cuenta. También dice en el otro, niveles socioeconómicos clasificados en la B como alta, en C más como media alta y así sucesivamente. Son letras. Entonces, aquí hay que mencionar una cosa importante. Por ejemplo, esto también es sociología. Claro, para otro tipo de variables que tienen de menos a más, se les llama escala de Likert, ¿no? Una escala de Likert es una escala gradual. ¿Pero no? Entonces, en esta escala ordinal es importante, como les he mencionado, ¿no? Que uno dice la escala de Likert, aquí, por ejemplo, quiero que esto esté muy atento porque hoy en día hay muchos artículos que realmente no valen la pena, en el sentido de que, por ejemplo, estas categorías de acá pueden ser reemplazadas por números. Yo voy a poner acá 1, 2, 3, 4 y 5. El hecho de que esto lo reemplace por un número no quiere decir que yo voy a poder sacar un promedio, ¿no es cierto? Ese número es una figura que me está reemplazando cada una de estas cosas. Entonces, estaría mal que yo agarre y comience a sacar todo el promedio de cada una de estas respuestas. Pues eso es lo que está ocurriendo. Ustedes van a encontrar revistas o artículos, perdón, en los cuales hay, por ejemplo, un test. Y para cada pregunta hay que poner esto, ¿no? Saludable, y se tienen como números 1, 2, 3, 4, 5. Y para cada pregunta le sacan el promedio, ¿no? En esta pregunta el promedio es 3.5, en esta pregunta el promedio es 2.6, o sea, le sacan el promedio. Lo cual es incorrecto, porque si yo veo esto de aquí, no voy a poder sacar ningún promedio.
quieren sacar por medios y de por sí cuando ustedes dicen, cuando lean algún texto de casualidad y vean que dice referente a la escala ordinal, dice que con esta escala no se pueden hacer operaciones matemáticas, bien claro de eso. O sea que si ustedes pueden hacer alguna operación matemática como debe ser, esa escala ya no es ordinal, tendrá que ser una escala o de intervalo o de razón, pero no ordinal, porque la ordinal solamente nos va a dar un modo. Ahora viene la otra escala, que es la escala de intervalo. Esta escala de intervalo es importante porque esta escala no solo ilumina y ordena, sino que establece distancias, ¿no? Permite medir, pero el cero de la escala de intervalo es arbitrario o convexo. Este cero no indica la ausencia de líneas estudiadas. Aquí nos da un ejemplo, ¿no? Las variables temperatura, por ejemplo. El valor cero en las escalas centígradas y Fahrenheit no indican la ausencia del fenómeno, sino que se han tomado como punto de partida la relación con el fenómeno temporal. El cero de la escala centígrada con la solidificación del agua. Entonces, 0 grados es solamente porque se ha tomado como parámetro la solidificación del agua. Esto, por ejemplo, para que lo vean más claro, una escala de intervalo son las notas de las evaluaciones de ustedes, ¿no? Por ejemplo, la que se obtiene en la rúbrica o en los exámenes. En los exámenes de 0 a 20, en la rúbrica de 0 a 10, ahí hay un valor 0. Pero ese 0 no me indica la ausencia del fenómeno. Cuando es una evaluación que se saca 0, no quiere decir que sea que no saben absolutamente nada del curso. Y la red de la red estadística. Simplemente que con ese instrumento no podemos hacer, pero ya es más de media hora, creo. Bueno, entonces, eso sería más o menos lo que es la escala de intervalo. Y sé lo que pongo yo. Acuérdense entonces que las calificaciones son una escala de intervalo. Igual pasa con usted psicológico. El que saca 160 en un test de inteligencia no quiere decir que es el doble de la línea anterior que sacó 80. Yo no podría atreverme a decir eso. Porque son clasificaciones que uno hace para obtener un resultado, no tiene referencias, no es real. No me va a decir que se saca 20 en el examen, que es el doble, sabe el doble el doble de conocimiento de la estadística que el que se sacó 10. Yo no le puedo decir esto, de repente tuvo suerte que le daban la pregunta que sabía hacer y se acuerda y o sea, no es tan real, es una aproximación, es un punto de partida para tener un valor, pero no es real, ¿no? Tenemos ejemplos de las temperaturas que habíamos mencionado, Celsius o centígrado, los test psicológicos, las evaluaciones. Por último, la escala, la máxima escala, que es la escala de razón. La escala de razón, que también denomina, ordena y establece distancias, permite hacer mediciones, ¿no? El cero de la escala de razón es real, quiere decir que el valor 0 indica la ausencia del fenómeno estudiado. Por ejemplo, en la variable temperatura, el valor 0 de la escala de Kelvin indica la ausencia del fenómeno. La escala de razón permite todas las operaciones matemáticas. Ahí sí no hay problema. Si un chiquito mide 1,20 m, es el doble de que mide 60. Si la mesa mide 4 metros, es el doble de la de 2. No hay ninguna discusión. El tiempo es cuantitativo por su naturaleza. Acá hay otra cosa importante, ¿no? La variable en sí tiene una naturaleza propia, ¿no? Por ejemplo, la talla, ¿cuál es su naturaleza de la talla? Cuantitativa, ¿no es cierto? Pero de repente yo puedo asimilarla a cualquiera de las escalas. Puedo poner una escala nominal, busco indicadores talla y le dan, por ejemplo, digo adecuado o inadecuado, talla. Entonces, ¿cuál es la escala nominal? Pero no voy a poder hacer todo el análisis que se hace con la escala de razón. Puedo poner talla, alto, medio, bajo. Entonces, también ordinal. Intervalo también podría poner, ¿no? De acuerdo a un juego de indicadores y la
yo les digo, ¿cuál es la máxima escala que puedo aplicar a la talla? ¿Qué me dirían ustedes? Razón. ¿Cierto? O sea, eso es lo que yo elegiría como máxima escala. Una escala mínima para talla puede ser nominal, pero la ideal, la máxima, de máxima medición sería una razón. Entonces, es importante que ustedes parten el concepto de la naturaleza de la variable por sí misma, ¿no? Cuanto es lo que se tiene, si es cualitativa o cuantitativa, y que a esa naturaleza usted le aplique una escala de medición que, por ejemplo, puede limitarse de acuerdo si le faltan recursos o no, para una investigación. Hay una comparación de las tres escalas de la Celsius, Kelvin y Fahrenheit, ¿no? Dos que tienen escala de intervalo y una escala de razón y una escala de Kelvin. Acá tenemos replicado los sistemas de escala, ¿no? Nominal, masculino, femenino, pero puedo reemplazarla también con 1 y 2, como hay en algunas encuestas. Ordinal, muy bajo, bajo, medio, alto, también las puedo reemplazar por números. El intervalo en sentido, el grado sentido, 36, ¿se acuerdan de la escala que ya antes nos llamaban los fínicos? ¿No? Ahora ya no los vemos porque han empezado a hacer el estudio y ya no vemos esos fenómenos, ¿no? Pero así era la escala. Y la escala de razón. Entre un número y otro hay infinitos valores. Si por ejemplo 50.1 y 50.2 también hay infinitos valores. Por eso que son aplicables a variables cuantitativas con muchos valores. Ahora fíjense un detalle. El que sea según una escala de razón no necesariamente quiere decir que yo voy a tener que usar todos estos decimales siempre. La única característica de la escala de razón es que tenga el cero, que sea el cero real. Por ejemplo, cuando decimos cero colesterol, quiere decir que no hay colesterol por el lugar, es cero, ¿no? Una escala que dice 5 hijos por familia, ¿qué tipo de escala es? ¿Ah? ¿Cómo? Razón, ¿no es cierto? Porque cuando dice 0 hijos, no hay hijos, es real, no hay otra cosa. Cuando decimos las camas hospitalarias es igual. El valor 0 nos indica que no hay, es real. O sea que quiero que se den cuenta que no necesariamente cuando hay razón estamos pensando en fracciones, ¿no? Puede tener, pero nadie nos obliga a tener fracciones. Lo único que nos exige la escala de razón es un cero real. Eso es todo. Pueden haber solamente números enteros, como también pueden haber fracciones. ¿Qué más? Acá está lo que hemos estado mencionando, ¿no? La naturaleza de la variable si es cualitativa, dependiendo de su clasificación, podrá ser nominal o ordinal. Y la cuantitativa puede ser intervalo razón preferentemente, esta sobre todo, pero también puedo asimilarla a cualquiera de esas si es que no tengo importancia ordinal, ¿no? Entonces aquí hay algo importante, tener en claro que las variables estadísticas solamente son cualitativas y cuantitativas, y las escalas de medición nominal, ordinal, intervalo y razón. Por lo tanto, no es correcto decir variable nominal, variable interválica, porque estamos refiriendo al tipo de escala más no a la variable. Eso lo van a encontrar hasta en los textos, ¿no? Que dice variable interválica, variable nominal, ¿no? Entonces, y también en evaluación, cuando yo les ponga, identifique la escala de medición, y me ponen cualitativa nominal, cualitativo nominal. Cuando ustedes me ponen así, anulan toda su pregunta. Porque les estoy preguntando por escala, no les estoy diciendo variable y escala, no les estoy diciendo escala. O de repente les pregunto variable, me ponen ahí, por ejemplo, me ponen cualitativa o lineal. Esto no es una variable, me están dando la variable y me están dando la escala. Si les pregunto por variable, respóndanme variable solamente. Si les pregunto escala, también escala, no quieran poner las dos cosas, porque lo único que me hace comprender es que no saben cuál es uno y cuál es el otro, y ponen todas las respuestas para decirme, ahí lo he puesto, ¿no? Y no es así. O sabes o no sabes. O es cualitativa cuando es variable y nominal cuando te lo pongo por escala. Entonces, ojo que estoy advirtiendo para que no cometan esos errores en el examen.
me di en una escala nominal. ¿Cuáles van a ser los resultados de que yo mida esta variable? Los resultados de la clasificación serán hombre y mujer. Entonces las categorías también corresponderán a hombre y mujer. El sexo expresa una cualidad o atributo que solo se puede clasificar o categorizar y luego hacer un corte de lo que habíamos dicho. Entonces, estas serían las categorías de la variable sexo, hombre y mujer. Si fuera la variable procedencia, tendríamos Cusco, Arequipa, Lambayeque, Ayacucho, todos los resultados de la variable procedencia. Eso es lo que se llama categoría, cada una de estas clasificaciones. Esta es la variable y esas son las categorías de la variable sexo. Para una variable cuantitativa, por ejemplo, edad. Cuantitativa continua medida en escala de razón de esta variable. Los resultados de la medición serán 15, 16, 17 hasta 34. Y las categorías corresponderán a 15, a 16, 17 y 34. Eso sería un listado grande, estas todas serían las categorías. Pero si son muchas, yo puedo juntarlas, achicarlas, ¿no? Y puedo poner qué cosa, por ejemplo, las edades de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, 30 a 34. O sea, fíjense ustedes, ese es, como siempre digo, eso se presta bastante el centímetro de los carpinteros, ¿no? Son unos palos largos que de repente agarran y los pliegan, ¿no es cierto? El pedazo se queda así solamente un centímetro de ese tamaño, más o menos cada 15, 20 centímetros se pliega. Tenemos este grande se ha plegado en cosas más chiquitas. Igual pasa con la edad. Tengo un listado grande de la edad, que son las categorías o clases, y luego acá las pliego de 15 a 19. Ahora, esto de acá, que he juntado, se convierte en un intervalo que se llama, como son categorías y clases, el intervalo que se forma se llama intervalo de clase. ¿Ok? Entonces, cuando yo acorto ese listado grande de categorías, acá sería la edad desde 15 hasta 34, entonces voy a tener esto, intervalos de clase. Pero fíjense ustedes, esto que sigue siendo una variable cuantitativa continua medida en escala de razón. O sea que yo para presentar los resultados lo único que he hecho es agrupar, disminuir ese listado grande. ¿Hasta acá hay una pregunta? ¿Preguntas? Sí. Sí. ¿Y por qué no solo sería ordinal si está, como se llama? O sea, si usted quiere dar 0, para que sea razón, usted tiene que ser ordinal. O sea, usted dijo que para que sea razón, el 0 debe tener Un cero real. Un 0 real, como una ausencia. Claro. Y en edad 0, ¿qué sería? Cuando tú tienes un centímetro, comienza en cero. Que no uses el cero no quiere decir que no exista. Si dice talla cero es que no hay ninguna talla. Pero que ahí dice edad. Ahí no han comenzado con cero. Por eso entonces como... Ahí han comenzado con edad. Estamos hablando de edad, ¿no es cierto? Ahí no, porque yo pensé que debería ser ordinario. Es como si yo te digo, ¿ordinal por qué? Porque Es así como piensas tú, es como piensa la mayoría. Es un error. Porque si tú te das cuenta, ¿qué es lo que he tenido yo? Acá he tenido un montón de datos contados medidos en escala de razón. ¿Cuántos años tiene? 15, 16, 17, 25. Es como si yo tuviera regado todos los números. ¿Y qué hago? Organizarlos en tramos más chicos. Esos tramos son los intervalos de clase. ¿No? Sigue siendo una escala de razón. Ordinal solamente que implica un orden. Por ejemplo, cuando digo alto, medio, bajo, ¿te parece igual que esos números que hemos hecho? Ya. El alto, medio, bajo es ordinal y esto es una escala de razón que la has presentado en un intervalo de clase, en una serie agrupada. Ahora, quizás tú te confundes porque mira, muchos también se confunden la escala de intervalo con el intervalo de clase. La escala de intervalo es otra cosa.
Las escalas de intervalos están dentro de las 4 escalas de medición. Y lo otro que hemos visto después es el intervalo de clase. Es como si tú tuvieras, que te digo, el centímetro que hablaba, ¿no? Tienes un centímetro de 1,50 m, otro 80, lo que quieras, y lo vas plegando, ¿no? Y lo vas plegando de 0, como es un centímetro, se tiene 0, de 0 a 19, de 20 a 30, y así sucesivamente, pues te va a quedar así en tramos. Cada uno de esos tramos es lo que se llama el intervalo de clase, porque cada una de esas se llaman categorías o clases. Entonces, por eso, esto de aquí, por más que lo presente así, no es ordinal, porque el ordinal dice no se pueden hacer operaciones matemáticas, y aún así agrupándolos, tú puedes en este agrupamiento hacer el cálculo del promedio inmediato. Es para ser agrupada. En muchos textos antiguos, no te lo coloqué en la computadora ya no es, pero sí se puede calcular que esto es un promedio inmediato. Y por definición, en una escala ordinal no se puede hacer operaciones. ¿Ya? Entonces, si tú puedes hacer tus operaciones, ya no es. Lo que hace la gente es reemplazar en esas las respuestas por 1, 2, 3, 4 y sacar promedio de esos. Es completamente absurdo. Porque ahí ese número está reemplazando la palabra por decir poco saludable, ¿no? El 1 poco saludable, el 2 ¿no? Saludable, medianamente saludable. Eso tú lo reemplazas con una palabra, eso tú no puedes sacar. Capaz que te opinas sobre. No, o sea, lo que digo sería, ya que no se puede realizar operaciones, eso sería ordinal, central, no sé si entendió. Ya, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Por qué la sería categorizada como una normativa continua? Porque le das tiempo. El tiempo es infinito, hay horas, minutos, meses, años, segundos, decimales, décimo de segundo. ¿Ya? O sea, todo lo que es tiempo es cuantitativo. Años, días, meses, horas, segundos, todo es tiempo. Categoría podría ser juventud, ¿sabes qué categoría? Ya, pero ¿qué tipo de categorías serían esas? ¿Para qué escala? Ordinal. Claro, la puedes poner categorizada así, por eso te le dice que una variable cuantitativa la puedes asimilar a cualquier tipo de escala, a nominal, a ordinal. Pero con ese tipo de escala también no puedes hacer una prueba de correlación, porque tu escala es ordinal y para correlacionar necesitas 2 escalas de relación. O sea, pierdes información. Por eso que tú tienes que seleccionar, tener previamente tu análisis, como habíamos dicho. El análisis se hace desde la planificación del estudio para que tú, a la hora que construyes tu instrumento, sabes cómo vas a recoger el dato. Por decir, yo quiero aplicar prueba de correlación, quiero aplicar tal prueba que es para variables cuantitativas por ejemplo, de escala de relación, y a la hora que recojo mis datos, todas son nominales y ordinales, entonces llego al final y no puedo aplicar nada. ¿No? Entonces es importante que desde la planificación yo sepa cómo más o menos voy a hacer el análisis de datos. ¿Algo más? No me interesa que nos demoremos acá, pero esto tiene que aprenderse bien, porque si yo me equivoco, escojo una escala inadecuada, me voy a limitar en los otros. Por lo que dijo mi compañero, o sea, voy a ponerle, por más que esa sea razón, si lo clasificamos como, no sé, adolescente. La variable por su naturaleza es tiempo, ¿verdad? Es cuantitativa por su naturaleza. Y a esa naturaleza, ¿por qué la quiero medir? Con un ordinal solamente. Ya, pues la puedes medir con un ordinal. Pero no se puede hacer más. Claro, porque tú, por ejemplo, tú pones recién nacido, lactante, ¿no? Preescolar. ¿Y qué haces tú? Tú le das un indicador a cada uno de esos, ¿no? Un indicador que ha nacido de dónde? Un valor cuantitativo. ¿No es cierto? Porque pones el recién nacido o menor de un año, de 0 a menos 1, ¿no? Entonces, vas dándole esas categorías para cada uno. No la pones explícitamente, pero ahí se ve la naturaleza de la variable. Es un tiempo.
intervalos de clase como hemos visto, ¿no? Hemos visto 15, 19, 20, 24. Esa escala de medición va de esa forma, ¿no? Para ponerle los valores de las categorías o clases. ¿Qué debemos cuidar cuando vamos a estas categorías? Deben ser exhaustivas. ¿Qué quiere decir esto? En las categorías o clases deben estar contenidos todos los valores de las tareas estudiadas. Así, por ejemplo, si yo estudio Estado Civil, ¿no? Recojo la información y tengo los resultados que son soltero, casado, viudo, divorciado, ¿no? La gente de Estado Civil. Entonces, yo tengo aquí para presentar o para marcar, tengo soltero, casado, viudo, y como no sé si también considerarán conviviente, pongo otros. Además, se marcan en otros. Pero si yo tengo como la forma B, que dice soltero, casado, viudo, y divorciado, ¿y dónde lo ubico? Es incorrecto porque esas categorías no son exhaustivas, no contienen todas las respuestas que van ganando las personas, ¿no? Entonces se queda un valor al aire, ¿dónde lo ubico? Ahora todavía si yo quiero trabajar, tener más claro, cuando yo pongo otros aquí, puedo poner especificar, o sea que marcan otros y acá pueden poner divorciado, conviviente, ¿no? Entonces al final tengo todavía aquí yo el valor conviviente o divorciado, todo lo demás que aparezca acá que puede ser considerado como Estado Civil. Inclusive me podría servir para decir, acá se consideran tales cosas como Estado Civil, ¿no? Mutuamente excluyentes. Dice, las categorías o clases deben estar claramente delimitadas de manera que cuando se tenga que clasificar un dato, no haya ninguna duda de dónde clasificarse. Entonces, por ejemplo, aquí no hay ninguna duda. Un valor 19 entra acá, un valor 25 entra acá. Pero ¿qué pasa si yo tengo estas categorías, como en este caso, donde se da aquí en los extremos, 15, 19, 19? Viene un 19 y no sé si ponerlo aquí o aquí. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque nosotros en el área biomédica trabajamos con tablas de este tipo. Ponemos solamente, ustedes ven las publicaciones científicas de la edad y tenemos así nomás los intervalos, sin mucha cosa. Este número a este, ¿no? En cambio, por ejemplo, en los matemáticos, en los estadísticos, ellos hacen sus tablas, pero uno le pone un paréntesis, un corchete, ¿no? Un intervalo cerrado, abierto. Entonces, ellos entienden mejor su lenguaje. Pero nosotros en nuestras publicaciones tenemos que hacer esto, que sean excluyentes para tener facilidad. Ellos a veces ponen, acá ponen cerrado, acá ponen abierto, ¿no? Por las consideraciones de los puntos medios. Pero ahorita eso no nos interesa mucho. A nosotros lo único que nos interesa es que sea así. Cada intervalo tiene que ser excluyente, ¿no? Para que yo pueda marcar con facilidad. Si le toco un 25, marco acá, si le toco un 19 aquí. En este lado de acá estaría mal porque no se cumple. Y eso pasa a veces cuando ponen de 15 a, por ejemplo, de 9 a 15 en edad, ¿no? Y el siguiente mayor o igual a 15. Entonces el 15 automáticamente se está repitiendo porque ha puesto en el último intervalo después le pone mayor o igual a 15. En el ministerio pasan esas cosas, ¿no? Pone menor o igual a 15 y pone mayor o igual a 15. Entonces el valor 15, ¿dónde se pone? No se sabe si arriba o abajo. Ojo cuando vayan a hacer la construcción de las categorías. Tener en cuenta que si la variable es cualitativa, los números que se utilicen para nombrar las categorías no se pueden emplear para realizar las operaciones matemáticas. Bueno, eso ya habíamos hablado, ¿no? Entonces ahí tenemos que el 1, 2, que es nominal para masculino y femenino, no sirve pues para sacar promedio. Y el otro ordinal que le ponen números tampoco, ¿no? Entonces remarcar bien esto, porque hay montones de artículos de ese tipo. ¿Preguntas? Quería preguntarte sobre si una variable puede tener doble naturaleza. Por ejemplo, cuando analizo, digamos, un balde y quiero saber si hay presencia, ausencia o si es leve o moderada, podría pensar de alguna manera que es cualitativa, ¿cierto? Lumbaje es algo cualitativo. Pero si yo analizo de pronto las veces en que se presenta durante cierto periodo de tiempo, aún así seguiría siendo. Si analizo las veces en que se presenta en un determinado periodo de tiempo, aún así seguiría siendo. Claro, o sea, a veces que presentan lumbaje.
Aún así sigue siendo El colegio. número de veces ya sería ahí una variable cuantitativa discreta. Entonces Es el depende de lo número que, de veces que se presenta la característica. entonces depende de lo que yo analice, entonces para que tenga cierta Claro, y naturaleza. además, por ejemplo, todavía tú la puedes contextualizar. Número de veces que se presenta la conjugancia después de trabajar. O todavía le pones más en contexto, solamente es el número de veces cuando hace la actividad. ¿No? Número de veces que tiene la lumbalgia cuando está durmiendo. Otro contexto. Entonces tú la contextualizas cada variable. La variable lumbalgia por sí sola puede ser presente o ausente, o de repente leve, moderada y severa, dependiendo de lo que tú quieras recoger de esa manera. ¿Cómo? Depende cómo tú la quieras, cómo quieras definir, qué tanta riqueza quieres en el resultado. Como presente y ausente, nomás ese se tiene y no tiene, sostiene, eso. Pero si tú ya, ahora si pones un ordinal que ya te jerarquiza un poco, leve, moderada y severa, ya tienes este grupo, tiene una lumbalgia fuerte, moderada y severa. Ahora, por ejemplo, si tú dices, quiero ver el número de veces que presenta lumbalgia después de trabajar, ahí ya es más todavía, ¿no? Dice, ¿cuántas veces presenta la lumbalgia? ¿No? Y ya puedes analizar, aparte de esa lumbalgia después de trabajar, la analizas si es leve, moderada y severa. O sea, tú en tu investigación vas acomodando a la información. ¿Cuál es el objetivo de tu investigación? Eso es lo que manda todo lo que dice el estudio. O sea, acá es muy imposible que no te diga ningún forma. Cada estudio tiene su propio objetivo. Entonces, de acuerdo a eso, tú tienes que, por eso es importante, lo vuelvo a repetir, en la planificación se tiene que tener el plan de análisis que responda a los objetivos del estudio. Entonces, si te das cuenta, no es que yo recojo datos así porque se me ocurre, y después digo, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Qué tablas y qué gráficos puedo hacer? Así que funcionan los chicos. Me entregan la información y me dicen, doctora, ¿qué tablas podemos hacer y qué llaman? A mí me da pena porque a veces recogía mucha información, pero ¿con qué objeto he hecho esto? No tenía claro el objetivo. Entonces, ahí es un trabajo inútil. Teóricamente, la encuesta es bien hecha cuando tú utilizas no el nombre por ética, pero sí toda la información que ha recogido. No recoge ni más ni menos. Solo, para efectos del examen, solo me fijaría en la categoría que usted le asigna a la variable para Por no supuesto. visualizar. O si no, por ejemplo, te pongo, indique usted la escala de medición de más alta jerarquía o de más alta validez. Sexo. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la escala de medición más alta para sexo? ¿Ordinal? Nominal, o sea, el más alto nivel de medición para sexo, porque solamente es hombre y mujer. En cambio, si yo te digo, por ejemplo, para edad, ¿cuál es la de más alta nivel de medición? ¿Cuál es? El nivel más alto de medición para talla o para edad. Razón a ojo cerrado. Porque estoy preguntando un más alto nivel de medición. Porque si yo te digo cuáles son los posibles niveles de medición para talla, ahí sí tú le pones nominal, intervalo, todo lo posible. Pero por ejemplo, el más alto nivel de medición para sexo, ahí por más que quieras darle más jerarquía nominal, no hay otra cosa. Bueno, entonces ahora vamos a ver la parte de definición operacional. Bueno, esta parte de acá la he incluido más que nada porque muchas de las consultas que hemos tenido en el departamento era porque vienen y hacer las investigaciones para las tesis y para haga la matriz de la definición operacional de variables. Entonces, ¿qué cambia de definición operacional lo que es una definición operacional? Yo no sé si les habrán hecho en la parte de metodologías, pero vamos a aclararla de todas maneras para que incluyan un poco las consultas por este aspecto. ¿Para qué usamos una definición operacional? Básicamente la definición operacional se hace para que todos nos entendamos y se sepa de qué estamos hablando, ¿no? Que todos hablemos el mismo idioma, que no me imagine cosas, sino que esté claramente escrito a qué voy a llamar cada una de las variables.
cosa porque puede definirlo así. Entonces, por ejemplo, dice, la definición operacional debe garantizar que las mediciones tengan los siguientes atributos: validez, exactitud y consistencia. ¿Qué quiere decir cada uno de estos atributos? Que los valores obtenidos midan aquello que se ha propuesto medir. Para ello hay que seleccionar adecuadamente los criterios para asignar los valores al igual que los indicadores. Por ejemplo, si yo quiero ver la variable que les digo, desnutrición, ¿no? Talla, peso y edad. Esos tres indicadores se juega y se saca un indicador de desnutrición, ¿no? Entonces se llama la talla, hay unas tablas específicas para eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo evito sacar la parte del peso y utilizo peso, pero al momento del nacimiento? Trabajo con el peso al momento de nacer y no con el peso actual. ¿Qué pasaría? ¿Tendría validez este resultado? ¿Qué creen ustedes? Yo con la talla, edad y el peso al nacer, ¿creen que tendría mi indicador de desnutrición? No, por más que tengo la variable peso, he buscado un peso que no me sube, he buscado el peso al nacimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, mi resultado no va a ser válido. Voy a tener peso, talla, edad, pero he seleccionado mal el peso, entonces no va a tener validez. Por eso tengo que aclarar qué peso va a ser, ¿no? ¿Qué peso voy a utilizar para sacar ese indicador? Eso es importante, debe tener entonces validez. Otra cosa más, exactitud. Grado en que la medición se aproxima al verdadero valor. Este atributo va a depender de los instrumentos de medición y de los procedimientos. Fíjense ustedes, voy a medir la talla y tengo solamente un palo que mide 1 metro, ¿no? Y al otro lado tengo un talímetro con láser. Entonces miren ustedes, este instrumento del palo de 1 metro, ¿qué me va a decir cuando mida 1 metro? Más de 1 metro, 1 metro o menos de 1 metro. No me va a decir más. Entonces, y con el láser sí me va a decir exactamente cuánto va a medir. El láser me va a dar una mayor exactitud que un palo de 1 metro. Entonces, yo debo tratar de usar instrumentos que se peguen más al valor real. Entonces, tiene que haber exacto. Otra cosa más, consistencia. Cuando la medición se puede reproducir en diferentes circunstancias. O sea, yo lo pese aquí en la China, donde sea, tiene que darme siempre el mismo peso, ¿no? A eso se llama consistencia. ¿Qué más? Dice, antes de iniciar la definición operacional, yo debo tener claramente los siguientes aspectos. ¿En quiénes voy a estudiar? ¿Qué fuente de información voy a tener? ¿Cómo va a ser el procedimiento para colectar los datos? ¿Y qué grado de manipulación de variables voy a tener? Entonces tengo que tener en mente, antes de hacer mi definición operacional, tengo que tener claramente eso. Y luego ya cuando tengo eso, paso a formular la definición operacional. Y para eso tengo primero que conocer la definición conceptual o teórica de lo que voy a definir. Luego voy a ver cómo la voy a operacionalizar la variable, va a ser de una manera estadística o no estadística. ¿Qué criterios me van a definir la asignación de valores? ¿No? Los valores que va a tener la variable, las categorías que va a tener la variable. Luego tengo que elegir los instrumentos y procedimientos de medición. Aquí tenemos dos variables, ¿no? Una matriz de dos variables con tópicos sencillos. Tenemos la variable sexo y la variable edad. ¿Cuál es la definición? Disculpe, profesora, tengo una duda. ¿Cómo se llama su horario? Bueno, pensando que no deberías interrumpir en la clase para preguntarme si quieres de la clase de 1 a 3.
Pero acá también podría poner otro criterio, ¿ya? Presentación del DNI por el interesado. Podría pedir partida de nacimiento, las cosas harían fuerza. Entonces yo puedo, el criterio puede ser cualquiera de esas cosas, pero yo como estoy haciendo una encuesta nada más estoy poniendo como criterio de asignación al valor la declaración del interesado. ¿Qué sexo tiene? Pues hombre, mujer, la persona va a decir que así a mí me parece una cosa, me parece algo distinto, simplemente me voy a tomar lo que la persona me dice. Por eso que mi criterio va a ser la declaración del interesado. ¿En qué instrumento de medición cómo voy a recolectar ese dato? El instrumento que me va a recolectar esa respuesta, ese cuestionario. ¿Qué tipo de variable va a ser? Una variable cualitativa que la estoy usando en una escala nominal, porque mis valores son hombre, mujer. Con la edad, por ejemplo, ¿cuál es la definición conceptual? Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la entrevista. Los valores van a ser números naturales de 0 a 100. Los criterios van a ser la declaración del interesado, porque le voy a decir, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted? Entonces, lo que él me diga es lo que le voy a poner. Acá también podría decir, ¿no? Presentación de DNI, igual que en el caso anterior, para ver cuántos años tiene según el DNI, ¿no? O sea, yo pongo el criterio, ¿no? ¿Cómo va a ser esa variable? Cuantitativa y una escala de base. Entonces, eso es una matriz de una variable, ¿no? Así, en la tesis lo ponen ahí para que se haga la matriz de variables de su estudio. Por eso es que nos hemos, por eso que se han incorporado lo que es la definición operacional de una variable. Acá hay un ejemplo. ¿Qué componentes debe tener una definición operacional? Cuando ya voy a establecer o hacer la definición, tengo que tener 3 componentes. Los valores finales de la variable, los criterios para asignar los valores y los instrumentos y procesos de decisión. Ojo que este es un ejemplo de cosas que ya quizás no estén usándose, pero que me van a hacer claramente, me van a hacer ver claramente qué cosa es lo que yo quiera. Por ejemplo, cuando digo valores finales de la variable, se establecerán las categorías de sano y enfermo, esas son los valores finales, de acuerdo con la presencia o no de beta en estudio. Criterio para asignar los valores va a ser la presencia del campo. Determinado mediante el examen seriado de 3 muestras de estudio tomadas en la primera hora de la mañana. Eso es el instrumento y procedimiento de medición. Hoy en día yo podría cambiar esto y decir, voy a considerar sano y enfermo según, ¿no? Según saben determinadas características en una placa radiográfica. Ustedes van a dar su definición basándose en un estudio radiográfico. Acá lo he hecho en el estudio, ahora yo había probado este examen de laboratorio de UNESCO también. O sea, yo voy a decir cuáles son los criterios usando qué. Acá les he puesto esto porque es lo que más o menos todo el mundo conoce que se sigue. Como el icono de enfermedad con este tuberculosis, ¿no? Entonces, acá para que noten claramente a qué me refiero, ¿no? Con los valores finales, con los criterios y con los instrumentos. De una forma bastante sencilla para que conozcan qué es lo que debe ir en una definición operacional. ¿Preguntas hasta acá de la definición operacional? Para ver los tipos de definición. La otra. ¿En cuál cuadro? Acá. Sí, en el nuevo sexual, de ver qué tipo de definición, o sea, una pregunta de definición. La variable de definición conceptual y otra definición. Valores, criterios para asignar el valor. Pero en la tesis también ponen definición conceptual y otro tipo de definición. Y después dice escalas, dicen cómo uno lo mide, cuáles son los